Ya vimos ciertos conceptos generales y básicos en el video anterior. Hoy día nos enfocaremos en este video en conceptos puntuales de elementos y herramientas de dibujo. Entenderemos qué es lo que es un plano, qué es lo que es una axonométrica, un corte o una elevación. Entenderemos cómo se componen y qué es lo que se utiliza para llegar a eso. El dibujo planimétrico probablemente es de las herramientas o de los dibujos que más información entrega al momento de explicar o transmitir algo. Y es por eso que es sumamente importante entender el lenguaje, los componentes, nuestro abecedario en el momento de dibujar. El dibujo lo vamos a componer siempre a través de puntos, líneas y planos. La combinación de estos tres elementos nos darán una multiplicidad infinita de opciones y operaciones. Es sumamente importante entender cómo se compone una planimetría, entender que hay varios tipos de dibujos de planimetría, o incluso distintos tipos de dibujo que componen esa planimetría. Todos estos en base a los tres elementos que les comenté. Para nosotros, el punto, la línea y el plano son los tres elementos básicos con los cuales trabajaremos, nos comunicaremos e informaremos lo que estamos diciendo. Si entendemos la línea como la unión entre dos puntos y el plano como la unión de al menos tres líneas, la combinación de estos nos ayudará a componer muros, ventanas, puertas, muebles, cortinas, lo que ustedes necesiten. Obviamente cada uno de estos podrá tener variantes, variables e incluso condiciones particulares que nos den mayor o menor connotación dentro de cada uno de nuestros elementos. Por ejemplo, la línea. De esta podemos tener muchos tipos distintos de línea. Existe la línea punteada, la línea segmentada, la línea continua, la línea curva, línea sinuosa y así una multiplicidad de tipos de línea que cada una tendrá un significado, una definición y un objetivo distinto. Por ejemplo, ¿qué vemos en esta imagen? Con la combinación de puntos, líneas y planos, ya podemos empezar a dar ciertas nociones de elementos arquitectónicos dentro de este dibujo. Y es así como podemos identificar muros, tabiques, ventanas, puertas, proyecciones, líneas de eje, etc. Una vez que ya entendemos la importancia de los elementos que se utilizan al momento de dibujar, es necesario entender que algunos de estos conceptos volumétricos podrán estar manipulados o tergiversados para que de esta manera podamos entender qué hay adelante, qué hay atrás, qué hay arriba o qué hay abajo. Para eso, imaginemos esta simple casa. Una casa que tiene un techo a dos aguas, una puerta, una ventana y una chimenea. Si nosotros quisiéramos dibujar la planimetría de esta casa, lo primero que debemos imaginar es un proceso de transmitir un formato bidimensional, es decir, convertir esto de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Esto lo haremos porque nuestros soportes, a través de los cuales graficaremos y dibujaremos esto, tienen solamente 2 dimensiones. Por ejemplo, un papel, una servilleta, un plano o incluso los dibujos planimétricos que se realizan en un computador. Para eso, imaginaremos como si esta casa la viéramos desde el cielo. Si la vemos de esa manera, se vería más o menos así. De esta manera, estamos proyectando de manera perpendicular y paralela al suelo cada una de sus caras o elementos que componen esta casa. Esto es lo que podríamos entender como un plano de cubiertas o de techos, en algunos casos un plano de emplazamiento. En el caso de que tuviera vegetación, contexto, pavimentos, líneas de curva de nivel. Por otra parte, si hiciéramos un ejercicio mental de proyectar cada una de las caras de esta casa hacia los lados, podríamos visualizar cómo son sus elevaciones o sus alzados. Es decir, vemos frontalmente cómo es cada una de las caras de esta casa. Eso es lo que conocemos como elevaciones. Si quisiéramos dibujar un plano interior y mostrar cómo es el interior de esta casa, lo primero que debiéramos hacer es considerar un elemento de corte paralelo al suelo que nos separa de una altura particular lo que está sobre el observador y lo que está bajo el observador. Suponiendo que este observador generalmente está a una altura entre 1,20 m y 1,40 m de altura. De esta manera lo que hacemos es separar en dos nuestra casa.
Es así como lo que vemos bajo nuestra mirada o en la parte inferior de nuestro elemento cortado es lo que visualizamos dentro del dibujo planimétrico, también conocido como una planta. En esa planta estará dibujado con mayor expresión de línea todo lo que está siendo cortado o lo que se ve directamente bajo eso. Lo que queda dibujado sobre nuestra vista, sobre nuestra cabeza, sobre todo lo que quedó arriba de ese corte, se dibujará con una línea segmentada, como una manera de decir, acá todavía hay algo, pero está detrás del observador. Lo mismo que acabamos de hacer de manera horizontal, paralela al suelo, lo podremos hacer verticalmente en cualquier parte de nuestra sección de nuestra casa, y eso se conocerá también como una sección o un corte. Ese corte nos visualizará y nos proyectará perpendicularmente a la vista, al observador, todo lo que está hacia adelante del objeto. Pongámonos en el ejemplo de esta casa cortada. La única diferencia entre esta vista en corte y la vista en planta es que en la planta yo proyecto todo lo que queda atrás del observador, es decir, sobre el 1,40 m. En el corte no se grafica nada de lo que está detrás del observador. Es decir, solamente visualizo, grafico y muestro lo que el ojo del observador estaría viendo en caso de que ese objeto fuese cortado. Siempre hay maneras de explotar con mayor profundidad lo que uno quiere dibujar o mostrar. Y se puede entrar a dibujar de manera tridimensional, por ejemplo. Ejemplo de esto son los dibujos axonométricos, que nos muestran en 3 dimensiones, como si fuese un render, o lo que conocemos como render, el objeto a ser analizado. También tenemos el escantillón, que es un corte, como el que vimos anteriormente, vertical u horizontal, pero con un nivel de detalle aún mayor, que nos demuestra cada uno de los componentes y composiciones materiales o estructurales del objeto que estamos viendo.